Un cordial saludo para todos y para todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda unidad de nuestro curso de evaluación esposo. Como ustedes saben, venimos de una primera unidad en la que dimensionamos la importancia de evaluar, las diferencias entre evaluar, hacer seguimiento, generar monitoreo y sobre todo de entender la metodología de los efectos. En esta segunda unidad vamos a estudiar otra forma de generar evaluaciones post a través de la cadena de valor. Si bien hemos estado o normalmente hemos entendido la cadena de valor como un ejercicio que realizo para la formulación, dentro de la evaluación post yo también puedo utilizarla, no solamente para formulación como lo acabo de mencionar, sino también para seguimiento, para monitoreo y para una evaluación post que me permita dimensionar si cumplí o no con los objetivos. Vamos entonces a entender qué es una cadena de valor, pero también cómo puedo hacer una evaluación multicriterio a partir de esta metodología. En esta segunda unidad estaremos hablando justamente de las cadenas de valor. Para ello, nuestro objetivo de formación es aplicar metodologías de evaluación post. Una de ellas ya la vimos. Vamos ahora a enfocarnos en lo que implica la cadena de valor a nivel socioeconómico y ambiental. Por ello, va a ser importante que midamos o analicemos cómo podemos medir la efectividad, la sostenibilidad y el desarrollo de los resultados de cara a 4 elementos fundamentales, y es lo funcional, lo ambiental, lo social y lo económico. En esa medida, entonces, el contenido bajo el cual vamos a desarrollar esta unidad va a estar relacionado de la siguiente manera. Primero, entender las cadenas, luego vamos a enfocarnos en el análisis funcional relacionado con la evaluación post, luego el análisis económico de las cadenas de valor, luego el análisis ambiental de la cadena de valor y concluimos con el análisis social de dichas cadenas. Sin embargo, si bien vamos a verlo de manera independiente, lo que sí tiene que quedar claro es que la cadena de valor se debe analizar, revisar y evaluar como una sola, es decir, que al final estaremos hablando de cómo lograr integrar esos 4 elementos dentro del análisis de las cadenas de valor. Una cadena de valor es justamente un conjunto de actividades que se involucran en la creación, distribución y entrega de bienes o servicios derivados de un proyecto, ¿cierto? Cuando nosotros relacionamos la cadena de valor con los proyectos públicos, entonces vamos a poder entender cuáles son los actores principales, cuáles son los flujos de valor, es decir, cuáles son esas actividades que me están sumando al producto real, pero también cuáles son las interacciones que deben hacerse al interior de actividades, procesos, para lograr cumplir con el propósito del proyecto, pero también que me permitan optimizar el impacto socioeconómico. En ese orden de ideas, el análisis de las cadenas de valor a nivel socioeconómico tiene su importancia en 3 elementos. El primero es identificar justamente cuáles son los eslabones críticos. ¿Qué pasa? Dentro de la estructura de los proyectos, si bien yo tengo que realizar el 100% de actividades, tareas, programas que yo dimensioné para poder cumplir con el proyecto, en definitiva, yo tengo también que tener claro que hay unas actividades que son críticas. Y esas actividades críticas son aquellas en las que yo tengo que enfocar mi mayor esfuerzo. Son críticas no porque yo vaya a dejar de revisar las demás, sino que por el contrario, se vuelven críticas en la medida en que algún incumplimiento de ellas o un retraso, por poner cualquier ejemplo, lleva a que el proyecto no cumpla su objetivo. Segundo, la optimización del uso de recursos en diferentes proyectos. No solamente recursos a nivel financiero, sino también recursos materiales, tecnológicos, humanos. Y tercero, porque cuando yo analizo la cadena de valor como un todo, yo voy a poder identificar si realmente estoy logrando el impacto que esperaba a nivel comunitario, a nivel territorial y evidentemente a nivel nacional. Si ponemos un ejemplo, revisamos el caso del proyecto de acueducto rural en el Cesar. Sí, ¿qué hizo la evaluación post? Analizó si la infraestructura construida mejoró el acceso a agua potable en las comunidades rurales. Pero no solamente se quedó en dicho análisis, sino que también examinó si el proyecto fue sostenible a nivel económico y ambiental, pero a largo plazo. Entonces, vamos a poner un ejemplo básico
de lo que es una cadena de valor. Si uno coloca como ejemplo un proyecto de una cafetería móvil llamado Café sobre Ruedas, ¿cierto? Que es un caso hipotético para la clase, vamos a encontrarnos cuáles son las actividades primarias. Por ejemplo, el abastecimiento de granos, que está relacionado con la selección de proveedores. El tostado y la molienda, que hace parte del proceso interno para poder garantizar no solamente frescura, sino también aroma. Las operaciones, que hace parte de la actividad principal, y es la preparación y servicio de las bebidas. Pero también tengo la distribución y tengo la postventa. Ahí estoy hablando de actividades primarias. Pero resulta que también voy a tener actividades de soporte, que son aquellas que, si bien no están relacionadas directamente con la transformación del producto o servicio, son necesarias para lograr el producto como tal y que el proyecto cumpla su objetivo. De manera que ahí nos podemos encontrar como actividades de soporte, tema de infraestructura relacionado con el acondicionamiento, por ejemplo, del vehículo y otros equipos, la gestión de recursos humanos, la compra de tecnología y la compra de otros insumos, que son fundamentales, sí, pero que no se van a reflejar en el proyecto o producto final de dicho proyecto. Resulta que si uno mira rápidamente una forma de evaluarlo, entonces uno se va a encontrar, por ejemplo, que podría medir el tema de costos y tiempos. Voy a medir entonces el tema financiero para poder conocer el costo por cada tasa, pero también puedo medir el tiempo para optimizar la prestación del servicio. Yo también podría medir calidad y satisfacción en términos de, por ejemplo, el cliente que percibió, cómo entiende la frescura, cómo entiende el cuerpo del mismo café. Pero además yo podría medir el margen de contribución, que está más relacionado con ese precio de venta menos el costo directo de la bebida. Si revisamos hasta aquí, son 3 formas de hacer una evaluación rápida, pero son, primero que todo, las más comunes. Segundo, son muchas veces formas de evaluar en términos del seguimiento, es decir, de lo que está sucediendo en el momento real. Pero recuerden que nos vamos a enfocar en cómo yo puedo utilizar este tipo de herramienta llamado cadena de valor de cara a lograr evaluar en el largo plazo, no quedarme en el momento del seguimiento. De manera que entonces, ¿qué buscaría una evaluación ex-post desde la misma cadena de valor? Buscaría inicialmente eficiencia en el uso de los recursos, porque no solamente me preguntaría el costo, el precio, el margen de distribución, sino que también yo me estaría, por ejemplo, preguntando si cada uno de los actores involucrados dentro de la cadena realmente cumplió de manera efectiva con lo que le corresponde. Segundo, ¿cuál es el impacto socioeconómico? Entonces, no solamente me pregunto por el precio, por los costos, por el margen de distribución, sino que también me va a interesar entender, por ejemplo, cuál es el impacto social y económico de este proyecto. Por ejemplo, a mí en términos de evaluaciones post, a nivel de una cadena de valor, me interesaría saber si se está dando crecimiento económico, si se está mejorando las condiciones de vida. Y tercero, que es también muy relevante, comparar con los objetivos originales. Es decir, si yo hoy estoy teniendo un proyecto que está funcionando, debo considerar cómo fue que nació ese proyecto, es decir, cuáles eran los objetivos originales, pero sobre todo si los estoy cumpliendo o no, por qué está sucediendo y cómo puedo mejorar. Entonces, si ustedes ven hasta acá, lo que estoy mencionándoles, pues hace referencia a la esencia de lo que es la evaluación ex-post y lo que hemos venido trabajando hasta el momento en la unidad 1 y en la unidad 2. Ahora, ¿qué es lo realmente importante acá en términos de la cadena de valor? Que se da un enfoque multidimensional. Es decir, es usted cómo puede hacer evaluaciones post en los 3 elementos que ustedes ya han venido trabajando en la especialización, que son la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. En términos de la dimensión económica, uno podría estar revisando cuál es el impacto de mi proyecto en el Producto Interno Bruto, si está generando o no está generando empleo, cuáles son los efectos multiplicadores en la economía territorial, nacional, local. Pero también me tengo que preguntar en la dimensión social si estoy mejorando la calidad de vida, si el proyecto está generando inclusión social, si el proyecto está buscando permanentemente que haya una equidad de género o reducción de la pobreza, por ejemplo. Pero no puedo dejar de lado el enfoque ambiental cuando me tengo que preguntar si estoy haciendo uso eficiente de los recursos, si yo realmente estoy generando un aporte significativo a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces,
Un ejemplo que podemos revisar en este caso está relacionado con un proyecto de infraestructura en zonas rurales, lo que hemos llamado vías terciarias. Si uno revisa la totalidad del proyecto, no se va a enfocar solamente en el hecho de entregar la vía como tal, sino que cuando yo hago un análisis de la cadena de valor, entonces me voy a enfocar en tres momentos: en la construcción, en el mantenimiento, pero también en qué ocurre en el corto, mediano o largo plazo. Yo podría estarme, por ejemplo, preguntando si la construcción de esas vías sí está generando o no mayores capacidades para que los productores puedan acceder a mercados incluso cercanos. O yo también podría estarme preguntando si estoy aportando a la reducción de la pobreza. Cosas como esas me las puedo preguntar cuando considero el proyecto como una cadena de valor, desde el momento en el que inicia hasta que finaliza y cómo se da el impacto posterior. Entonces resulta que en ese orden de ideas pues aparecen dos tipos de impactos: los impactos directos y los impactos indirectos. Cuando hablamos de los impactos directos, pues estamos hablando de la evaluación de los beneficios económicos que está generando cada uno de los eslabones. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de empleo directo o de aumento de la productividad, pero también debo considerar los impactos indirectos, que los impactos indirectos están relacionados con beneficios derivados. Es decir, si yo estoy de nuevo hablando del tema económico, ya no es el empleo que generé durante la ejecución del proyecto, sino más bien cómo se está fortaleciendo el empleo juvenil a partir del proyecto que yo establecí. Entonces, importante, tanto los impactos directos como indirectos se pueden ver en cualquiera de los ámbitos sociales, económicos, ambientales. Lo más relevante está que el impacto directo siempre está relacionado con el beneficio directo y que normalmente realizo durante la ejecución del proyecto, mientras que ese impacto indirecto está relacionado con otros elementos que en muchos casos no tengo en el producto, sino que los dejo por fuera, pero que a veces no estoy evaluando. Entonces, lo que me interesa que ustedes se lleven de esta unidad es justamente que yo sí puedo medir tanto los efectos como el ciclo de vida. Y ahí aparecen dos métodos fundamentales. Cuando yo hablo del método de los efectos, lo que estoy haciendo es cómo los proyectos públicos afectan la economía local, la economía nacional en sus diferentes etapas. Y cuando hablo del método del ciclo de vida, lo realizo es para poder medir el impacto ambiental y sobre todo para asegurar la sostenibilidad de un proyecto en el largo plazo. Entonces mire cómo pasamos de una metodología de los efectos en una primera unidad a un entender la cadena de valor, pero desde dos momentos. Uno, desde el punto de vista en que analizo lo funcional, lo económico, lo social, pero también en el ciclo de vida voy a analizar lo ambiental. Bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que es el método de los efectos. Justamente dentro del método de los efectos, yo voy a evaluar cómo los diferentes eslabones de la cadena han impactado mi proyecto, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, medirlo? Cuando yo, una vez he ejecutado el proyecto, 6 meses, un año después, yo entonces empiezo a entender, pero sobre todo a medir qué está pasando con el empleo, qué está pasando con el crecimiento económico, qué está pasando, por ejemplo, con el acceso a servicios. ¿Qué hace el método de los efectos que incluso ya lo vieron en la primera unidad? Compara el estado con y sin proyecto, pero allí lo que estoy tratando de buscar es entender qué beneficios se dieron posteriores a ese proyecto. Y este método de los efectos va a evaluar ambos efectos, valga la redundancia, los directos como el empleo, la productividad, pero también los indirectos, que está relacionado con sectores que pueden o no estar conjugándose directamente con el proyecto. Ahora bien, ese método de los efectos me va a permitir a mí evaluar tanto el momento ex ante como el momento ex post. ¿Qué me encuentro yo en el momento ex ante? Que la situación o el método me va a permitir a mí comprender, o más bien recordar, las condiciones originales que el proyecto buscaba y revisar si en efecto hubo un cambio en las condiciones y revisar si en efecto la intervención pública tuvo sentido, no solamente en términos de la intervención social, sino también tratar de dimensionar siempre si el recurso público se invirtió como efectivamente tenía que hacerse.
Ahora, en términos de la evaluación ex post, ya no me voy a preguntar solamente por lo que yo había planteado versus lo que logré, sino además, una vez el proyecto se ha ejecutado y cumplió su objetivo, realmente el proyecto está generando hoy todavía beneficios. Realmente el proyecto quedó con una capacidad instalada para poderse sostener o simplemente por una acción puntual en el tiempo. Si nosotros detenemos un poco a pensar en lo que normalmente ocurre, los proyectos públicos se llevan en muchos casos hasta el momento en que se entrega el producto final. Y no solamente los públicos, los privados también. Sin embargo, lo que debería pasar en términos de la evaluación ex post es que nos preguntemos qué está ocurriendo tiempo después del proyecto para no solamente entender si cumplí los objetivos, sino también para poder marcar la nueva toma de decisiones. Es decir, tomar decisiones sobre la base de una información que ya tengo sobre la mesa. Resulta que sobre el método de los efectos existen algunos pasos. No puedo decirles, mal haría en indicarles que se trata de un paso a paso establecido o que si no se hace de esa manera entonces no funciona, no. Creo que justamente los beneficios que nos van a nosotros entregar las metodologías es que podemos usarlos y adecuarlos a la realidad de cada proyecto. Uno de los métodos que yo les propongo y un paso a paso de los efectos va a estar relacionado con el siguiente. Primero, identificación de los actores involucrados. Justamente cuando yo menciono quiénes son los stakeholders, es decir, los grupos de interés alrededor del proyecto, yo puedo luego revisar si su accionar y si su intervención en el proyecto está siendo efectivo o no. Entonces yo debo analizar si, por ejemplo, tengo empresas contratistas, proveedores, gobiernos locales, las comunidades beneficiarias, ¿cierto? Todo el tiempo en este ejercicio voy a irles colocando un ejemplo alrededor de un proyecto de una electrificación rural en Antioquia. Entonces, en ese primer paso, cuando yo identifico los actores, entonces yo puedo entender que allí, en ese proyecto en particular, entonces yo tengo empresas de energía, proveedores probablemente de tecnología solar, gobiernos locales y unas comunidades que se afectan para bien o para mal en primera instancia. Segundo paso, yo identifico los objetivos y los resultados esperados del proyecto. Entonces, ya tengo identificado cuáles son mis actores. En el segundo momento, lo que voy a realizar es entender los objetivos iniciales, cuáles son los resultados esperados, para que en el paso número 3 yo pueda analizar cuál era la línea de base. Es decir, si yo me comprometí en el año 2021 con un proyecto y estamos en 2025, 2026, 2028, ¿qué ha pasado con esa línea de base? Ahora, tengan en cuenta que cualquier método de evaluación ex post, para que sea realmente efectivo, debe considerar una línea de base. Lo que ocurre en muchos proyectos, en la realidad, no solamente en nuestro país, sino en general, es que no se constituye una línea de base clara. Entonces, cuando llega el momento de medir, no tengo elementos suficientes porque desconozco de dónde partió la situación. Desconozco en muchos casos qué fue lo que originó en la situación problema. Cuando llego al paso número 3, en ese momento ya tengo clara mi línea de base. Luego de ello, entonces voy a evaluar los efectos directos del proyecto, es decir, voy a poner sobre la mesa la situación con proyecto. Ahí voy a analizar, por ejemplo, para el mismo caso de electrificación, si las comunidades pudieron acceder a energía, si se está creando empleo, si se mejoró la producción local. Cuando ya he evaluado esos efectos directos, entonces paso a evaluar los indirectos. Ahí lo que me va a interesar a mí es conocer los efectos colaterales, bien sea positivos o negativos, que se están dando en otros sectores y en la misma comunidad. Si yo vuelvo al caso que estamos planteando, yo podría pensarme en si aumentó el comercio local, si las pequeñas empresas, por ejemplo, están accediendo a electricidad, si están mejorando sus ingresos. Cuando tengo esos elementos, me voy para el paso número 6, que es la comparación con y sin proyecto. ¿Qué es lo que voy a hacer allí? Voy a hacer una simulación en la que me va a interesar preguntarme si realmente el proyecto fue beneficioso o no. ¿Qué pasó
con la ejecución del proyecto y qué hubiese pasado si el proyecto no se hubiese desarrollado. Entonces, yo ahí puedo, por ejemplo, comparar la situación sin acceso a electricidad y una situación posterior con acceso a electricidad. Ahora, no lo puedo dejar hasta ahí. Lo que viene es analizar unos impactos a largo plazo, donde yo voy a revisar, por ejemplo, si la comunidad posterior al proyecto, 1, 2, seguramente 3 o 5 años después, tuvo dificultades o si por el contrario resolvió el problema original. Ahora bien, un proyecto no puede resolver todos los problemas que pueden darse. Un proyecto se encarga de aportar a la solución de un problema y ahí va a estar la forma en que yo lo voy a medir. Finalmente, en ese informe yo puedo hacer unas conclusiones y recomendaciones, que es donde yo voy a generar una capacidad instalada para la futura toma de decisiones. Ahí estábamos hablando de lo que implicaba el método de los efectos, pero vamos a avanzar ahora en el método del ciclo de vida de la evaluación ex post. Justamente el método de ciclo de vida lo que busca es analizar los impactos ambientales de un proyecto desde la extracción de materias primas hasta la disposición final de los residuos. Entonces, se trata de cubrir todas las etapas del ciclo o de la vida útil del proyecto para luego verificar si estoy considerando medidas de sostenibilidad y si los impactos son positivos o negativos. ¿Cuáles son esas etapas en las que se desarrolla el ciclo de vida? Primero, la extracción de recursos, cuando yo lo que estoy haciendo es, por ejemplo, evaluar el uso del agua, el uso de los materiales en un proyecto de infraestructura. Cuando yo hablo en la segunda etapa de la producción y construcción, allí lo que voy a hacer es medir si se dan emisiones, si hay consumo de energía y cuáles son los residuos que estoy generando, ¿cierto? ¿Para qué? Para que luego, cuando yo esté en la operación y mantenimiento, permanentemente le esté haciendo seguimiento al consumo energético, a la eficiencia operativa, para que cuando el proyecto termine, yo pueda verificar si tengo los planes correctos, una gestión de residuos adecuados y evidentemente un impacto positivo. Entonces, en resumen, hasta lo que llevamos, básicamente vamos a concretar que el método de los efectos se va a enfocar en los impactos económicos y sociales, mientras que el método del ciclo de vida se enfoca en el impacto ambiental. Cuando hablamos del método de los efectos, en el método de los efectos nosotros estamos midiendo si los beneficios proyectados fueron alcanzados, ¿cierto? Pero también analiza el impacto directo e indirecto. Cuando yo hablo del método del ciclo de vida, me va a interesar es que los impactos ambientales sean evidentemente más positivos que negativos y en caso de tener algunos impactos negativos, pues cómo puedo minimizar también el efecto directo en un territorio, en una sociedad, en una nación, ¿cierto? Entonces, si nosotros entendemos esto que les acabo de decir, normalmente cómo debería funcionar la perspectiva de evaluación. Yo tengo unos flujos de demanda, que los flujos de demanda pues son las personas que necesitan una atención, una intervención o que reciben un servicio, pero también tengo unos flujos de oferta, que es aquello que yo estoy entregando como intervención. Si yo estoy haciendo una intervención de corte social a unas juventudes, claro, parte de una demanda que es una necesidad y la oferta es aquello que yo le estoy entregando. Resulta que una vez yo establezco esa dinámica entre el flujo de demanda y el flujo de oferta, pues yo debo costear también cómo voy a operar y mantener ese proyecto. Y una vez yo establezco ese costo de operación y mantenimiento, pues tengo que establecer también el modelo de gestión. En otras palabras, cómo voy a desarrollar el proyecto. Y cuando desarrollo el proyecto, entonces ya me tengo que preguntar si realmente los usuarios, la población, está quedando satisfecha o no en la resolución de su problema. Pero además, finalmente me pregunto si el proyecto que hice, si fue funcional o no. Entonces resulta que en esta cadena que les acabo de presentar como una perspectiva de evaluación, aparecen 4 elementos: lo funcional, lo económico, lo ambiental y lo social, y es justamente la cadena de valor aplicada a la evaluación ex post la que nos va a permitir a nosotros entender si esos 4 elementos están siendo o no valorados en el proyecto. Entonces, ¿cuáles son los componentes? El primero, la conformación de la cadena de valor, donde yo voy a comprender los actores y las etapas propias del proyecto.
y luego los actores involucrados. Miren que ahí lo que tengo es entender la dinámica completa del proyecto en términos de procesos, de actividades, de tareas, pero también entender quiénes son los y las involucradas dentro del proyecto para luego poder revisar para cada uno de ellos si están cumpliendo o no. Y ahí entonces aparece el escenario del análisis funcional, que busca entender el análisis funcional. Si realmente a nivel de proceso y de estructura el proyecto está cumpliendo con lo que se había planteado. Y aparecen dos términos que a veces se confunden, pero que son completamente diferentes, tanto gobernabilidad como gobernanza. ¿Cuál es la diferencia? La gobernabilidad se centra en la autoridad y el control que se ejerce sobre el proyecto, pero la gobernanza es aquella que implica la participación de los múltiples actores. Entonces, ¿qué se esperaría? La gobernabilidad pues toma decisiones, firma, genera productos relacionados con supervisión, mientras que la gobernanza se preocupa porque los diferentes actores que están involucrados pues estén satisfechos y estén respondiendo. Entonces, en resumen, esa gobernabilidad se refiere a la capacidad de un gobierno y de las instituciones para implementar un proyecto, pero la gobernanza se refiere a los mecanismos de coordinación y cooperación entre los diferentes actores. Entonces, a ese análisis funcional le va a interesar preguntarse si realmente el proyecto cumplió desde el punto de vista estructural con lo planteado, ¿cierto? Y ahí la pregunta o la solución alrededor de esta evaluación está con entender cuál fue el rol de cada uno de los actores, si cada uno de esos actores participó como debía participar, pero además cuál es el resultado para cada uno de ellos. Cuando ya he analizado el tema funcional, me voy entonces a enfocar en el análisis económico. Y para el análisis económico, justamente ustedes deberán recordar sus cursos anteriores en la especialización, donde van a haber dos situaciones. La primera, el método de los efectos, donde se van a evaluar impactos económicos, directos e indirectos, pero también yo puedo revisar elementos de competitividad internacional. Y aquí aparecen los famosos precios de cuenta, donde yo voy a analizar si los productos o servicios generados por la cadena de valor realmente pudieron competir en mercados internacionales, ¿cierto? Es decir, que yo debería preguntarme en un proyecto no solamente por lo interno, sino por lo que está sucediendo afuera. Y ahí entonces van a aparecer elementos como el precio de cuenta, que es un precio ajustado que refleja el verdadero costo o bien de un servicio, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una evaluación económica, yo no solamente me voy a basar con los precios de mercado, sino que yo puedo recurrir también a esos precios cuenta que me van a permitir dimensionar si el producto o servicio que yo estoy entregando en un territorio es competitivo a nivel internacional. La comparación me va a permitir siempre entender y sobre todo tomar decisiones para los próximos proyectos. Miremos un ejemplo. Imaginen que un proyecto público para el cultivo de café en una región de Colombia, el precio de mercado está en $2 por kilogramo, pero este precio está influenciado por impuestos y por tarifas de exportación. Cuando se calcula el precio de cuenta, se eliminan las distorsiones. ¿Para qué? Para obtener un valor real. Sin impuestos, ese precio cuenta podría valer $1.8 por kilogramo. ¿Qué me está mostrando eso? Que el valor del verdadero del café desde una perspectiva económica global está en 1.8. ¿Yo qué estoy haciendo allí? Comparar los resultados de mi proyecto frente a otros escenarios. Digamos aquí lo estamos poniendo en un escenario internacional, pero podría ser simplemente en un escenario externo a mi propio proyecto. Entonces, si uno mira el caso de la evaluación ex post de la cadena de valor de café en Antioquia, uno podría entonces revisar, después de la implementación del proyecto, si yo utilizo el precio cuenta, ¿cierto? Para determinar si el café realmente está siendo competitivo, yo puedo confirmar si he mejorado mi posición o no frente al mercado global en términos de café. Hasta aquí ya hemos analizado lo que implica la evaluación funcional y la evaluación económica. Vamos ahora a conversar sobre el análisis ambiental en la evaluación ex post de la cadena de valor. Miren,
Si ponemos la situación real de lo que implica una evaluación ambiental, justamente es entender cómo ha sido el impacto que el proyecto público ha generado hacia afuera y hacia adentro en términos del uso de los recursos. Para ello, yo tendría dos componentes. El primero, el método de ciclo de vida, donde yo analizo el impacto ambiental en todas las etapas del proyecto, es decir, desde la extracción de recursos hasta la disposición final. Pero también me va a interesar analizar la sostenibilidad, es decir, si realmente estoy generando políticas responsables con el medio ambiente y que no solamente estén enfocadas en el hoy, sino en reducir la huella ecológica de mi proyecto. A partir de ahí yo puedo, por ejemplo, pensar en el caso de un ejemplo de un proyecto de evaluaciones post de la ampliación del acueducto en Cartagena, ¿cierto? El proyecto se diseñó para mejorar el suministro de agua potable en la ciudad. La evaluación ex post podría, por ejemplo, analizar los impactos ambientales de la construcción y la operación del sistema y para ello pues mide el uso de los recursos naturales, la eficiencia energética de las plantas de tratamiento para poder determinar realmente el proyecto que está entregando en términos reales. Y ahí, producto de esa evaluación, yo puedo entonces considerar resultados relacionados con si el proyecto, por ejemplo, redujo la contaminación de aguas o si, por ejemplo, el proyecto sí está asegurando la sostenibilidad de los recursos hídricos. Ahora, esa evaluación ambiental también tiene que ser juicioso y responsable desde el deber ser de cada una de las profesiones. Es decir, una cadena de valor que se puede evaluar correctamente tendrá que tener profesionales de diferentes disciplinas al servicio del ejercicio, porque lo más importante es lograr que esa evaluación de impacto ambiental sí considere los elementos necesarios. Finalizamos entonces con la evaluación o el análisis social, donde se mide el impacto del proyecto público ya sobre las comunidades, es decir, revisar si se mejoraron las condiciones de vida, si hay inclusión social, si hay equidad. Entonces, dentro de los componentes a nivel de la evaluación social, uno se encuentra que hay diferentes marcos normativos y reglamentarios que están relacionados con el desarrollo sostenible, con los derechos humanos e incluso con indicadores de impacto social. Entonces uno se encuentra que para poder evaluar a nivel social existen lineamientos y metodologías de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Hay unas exigencias puntuales del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando de la Agenda 2030 y de los ODS, pero ya preparándonos para la Agenda 2040. A nivel nacional, por ejemplo, uno podría colocar sobre la mesa la ley de víctimas, la ley de restitución de tierras, otros marcos de justicia social y, en general, otras metodologías de evaluación de impacto social. Todo esto para decirles que finalmente lo que busca el análisis social de la cadena de valor es medir algunos elementos como cuáles, las condiciones laborales, justamente para poder entender si yo creé empleos formales, pero también si respeté los derechos laborales. Segundo, el derecho al agua y a la tierra. Básicamente, en proyectos públicos se vuelve fundamental para cualquier tipo de comunidad, sobre todo para comunidades rurales o indígenas, pero también si el proyecto contribuyó a la equidad de género y a la inclusión de grupos vulnerables. ¿Qué pasa? Que no solamente me va a quedar en esos tres elementos, sino que hay otros tres elementos fundamentales como la seguridad alimentaria, como el capital social que está relacionado con la generación de relaciones a nivel territorial y con las condiciones de vida. Por ejemplo, si el proyecto logró mejorar el acceso a servicios públicos, a infraestructura y a oportunidades económicas. Si ponemos sobre la mesa un ejemplo, como el proyecto Mi Casa Ya, en Bogotá, un programa de vivienda de interés social, uno evaluaría si el proyecto realmente mejoró las condiciones de vida de las familias beneficiadas, es decir, no se limitaría exclusivamente a la entrega de la vivienda, sino por el contrario, si las nuevas viviendas, por ejemplo, promovieron la cohesión social en las comunidades, si tienen acceso a servicios básicos como agua y saneamiento, y eso va a permitir entender desde lo social cuál es el impacto real del proyecto. Todo lo anterior para decirles que la evaluación en términos de cadena de valor se vuelve realmente valiosa cuando usted comprende cómo una dimensión impacta, por ejemplo, a la otra. Entonces, en
conclusión y en resumen, el análisis funcional me va a permitir evaluar cómo se gestionaron los diferentes grupos de interés del proyecto y es la base para las siguientes fases de la evaluación. En un segundo momento yo evalúo los resultados económicos a partir de esas decisiones funcionales previas. Y en un tercer momento evalúo los impactos ambientales y sociales para comprender cuál fue el impacto en las comunidades, en el ecosistema, pero sobre todo cómo yo esa información elemental de los 4 elementos la convierto en una información potente para la toma de decisiones. Les invito a continuar revisando el material de clase. Hemos diseñado para ustedes material que va a permitir que esta información que les acabo de presentar se vuelva mucho más clara, pero también que en las actividades evaluativas y formativas ustedes lleven esta información a la práctica. Estaremos atentos a cualquier inquietud que tengan, pero sobre todo a que siempre proyectemos la evaluación con evidencia y para la toma de decisiones.